Cuando pasan estas tragedias que son impredecibles, son por supuesto la naturaleza cuando realmente castiga una región como fue Venezuela con movimientos sísmicos de estas características que les voy a pasar a explicar. Los movimientos sísmicos se provocan por las placas tectónicas. Nuestra Tierra está compuesta de distintos tipos de placas. Acá hay dos placas, hay una placa Caribe y otra placa que es la placa sudamericana. Cuando hay un movimiento o un desplazamiento de esas placas es cuando se produce el sismo. El primer sismo, que fue el de 7,2 y luego a los 40 segundos hubo de 7,5. Acá la clave para entender la magnitud y la fuerza que tiene un sismo, y se lo voy a explicar sucintamente para que pueda comprender, es la profundidad. Uno fue a 13 kilómetros, que fue el primero, y el otro a 10 kilómetros, digamos, de donde están las placas. Cuando son tan superficiales se siente mucho más en todo lo que es la estructura edilicia de, por ejemplo, de esta parte de Venezuela que está densamente poblada. Los fenómenos de esta magnitud, los fenómenos sísmicos, antiguamente se medían por la escala de Richter, no sé si recuerda, en la escala de Richter esto sería un sismo de más o menos unos 7 grados. Ahora hay una nueva forma de medirlo, según el Instituto Antisísmico y Sismológico de los Estados Unidos, que se llama magnitud de momento. O sea, momento es la cantidad de fuerza despedida sobre un determinado espacio. Por eso arrojan esos números, 7,2 y 7,5. ¿Qué significa para el común de la gente 7,2 y 7,5? Esto significa un sismo entre medio y fuerte, para que tengan una idea. No es un movimiento leve donde uno dice, bueno, es medio o es bajo. No, esto está de medio para alto, le diría, dentro de esta nueva escala de medición que es la que se usa ahora, que es la de magnitud de momento, como les comentaba recién. Se localizó, para que tengan una idea, a 16 kilómetros del sudoeste de Morón, es en la región central del país, por eso causa todos estos problemas y dificultades que estamos viendo, porque automáticamente cuando pasa esto, las medidas a tomar que rigen los protocolos sísmicos es el corte de suministros, por supuesto, de luz, de gas, o sea, todo lo que sea, por supuesto, partes eléctricas, y se le recomienda a la población que salga de sus casas. ¿Se acuerdan que decían que hay que ponerse debajo de una mesa o debajo de un marco de una puerta? Todo eso es fantasía. Hay que irse a una zona aireada, a un parque lejos donde haya construcción que se pueda derrumbar. Porque ahí vemos edificios que aparentemente están en buen estado, pero pueden tener grietas, pueden tener fallas en lo que son las estructuras que todavía no se evalúan hasta que no se mande un cuerpo, por supuesto, de ingenieros y se evalúe todo lo que es en la parte edilicia. Por otro lado tenemos la tragedia humanitaria que estamos viendo, toda esta gente que por supuesto está con un susto tremendo, hay que contenerla, las que no pueden volver a sus casas, hay que preparar por supuesto el albergue, y lo que vemos también que es desesperante, y he participado en más de una ocasión de estos tipos de siniestros, es impresionante buscar gente debajo de los escombros. Todavía no se han reportado víctimas, pero por lo general en este tipo cuando se dan estos tipos de fenómenos naturales, como son derrumbes y etcétera, hay que esperar. Por lo general se trabajan con perros que buscan personas, no todo es inmediato. Ahí vemos los equipos de bomberos y especializados trabajando bajo los escombros, por supuesto tratando de buscar vidas humanas. La verdad es que estos fenómenos son prácticamente impredecibles, y cuando pasa esto toma de sorpresa a toda una población. Hay que entender que el estado de angustia que reina en este momento es realmente muy fuerte. Podemos ver la desesperación en las caras de la gente, los equipos trabajando, y por supuesto todo un país en vilo para ver qué es lo que sucede, y estamos aquí desde Argentina esperando información, esperando si hay desaparecidos y cómo es la situación ante toda esta descarga de la naturaleza que, bueno, es realmente impresionante. Después del terremoto, el primer desafío, les puedo asegurar, es que es salvar vidas, y el segundo desafío es evitar que los daños iniciales
desencadenen nuevas emergencias. Eso es lo prioritario que se hace desde lo que es la defensa civil, bomberos y equipos de rescate. ¿Está preparada la estructura para semejante catástrofe humana? Mira, yo creo que, sin ánimo de polemizar, pero yo creo que no hay ninguna estructura que esté preparada para una catástrofe de esta magnitud, mucho más como ustedes mismos decían, un país que no está, o sea, no es Chile, no es México, no es California, en Estados Unidos, que están, digamos, acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, eh, aquí la gente está ayudando. Yo debo reconocer que los cuerpos de seguridad han intentado actuar con brevedad, con limitaciones. No es un país acostumbrado a esto, y mucho más en esta magnitud. Pero bueno, esperemos. Yo lo que sí confío es en la gente, es en los venezolanos. Lo que vimos aquí en las primeras horas, de ciudadanos, de vecinos, ayudando con las manos, viendo cómo hacíamos con una bolsita, todos bajando martillos y con las cosas que teníamos en casa para poder ayudar a romper una pared o a sacar una persona. Eso es nuestra esperanza. Es la gente, Entiendo que ciudadanos, y es el apoyo y la solidaridad de todos. nos contaba la hermana de nuestro compañero venezolano hace instantes, nada más, es que en los teléfonos, los sistemas Android sí avisaron, dieron una alerta, se pusieron en rojo, pero después no hubo forma de saber sobre lo que estaba ocurriendo o lo que estaba a punto de ocurrir. Esto los tomó de imprevisto, Martín. Por supuesto, Dani, supongamos en zonas que ya sabemos que son frecuentes, como puede ser Chile, para poner un ejemplo, ya hay zonas de evacuación, digamos, de antemano, donde la gente sabe que ante cualquier riesgo de un sismo o de un tsunami sabe dónde tiene que ir, sabe dónde tiene que, digamos, juntarse para no tener mayor problema. Lo que estamos viendo que es importante, he participado, como les decía, en ese tipo de catástrofes humanas, se requiere extremo silencio. Van a ver que casi todas las personas están en silencio, porque es medular escuchar los gritos de una persona que puede estar aplastada por una, digamos, por una piedra, por un escombro. Por eso después se utilizan perros para el olor. Claro. Hay distintas etapas. En esta etapa, que es la primera, desde la catástrofe humana, lo que se hace es silencio, equipo de rescate y tratar de buscar vidas, de cualquier ruido que se pueda, para empezar a escarbar y poder sacar a la gente con vida de ahí. Después viene otra segunda etapa, que es cuando se utilizan los perros, y después viene otra tercera etapa, que es mucho más dolorosa, cuando ya se buscan cuerpos sin vida. Pero ahora, como esto pasó hace pocas horas, todavía la posibilidad de vida, por supuesto, estar atente, y el trabajo realmente de los equipos aquí en este momento, como lo estamos viendo en directo, lo que está pasando es fundamental. Lo que están buscando ahí son vidas humanas. Están viendo qué pueden hacer, qué sobrevivió. Como verán, están despejando el terreno de escombros y de cosas que se puedan hacer, determinados túneles para poder, digamos, penetrar donde los escombros son muy importantes y muy pesados. Y justamente, ¿no? Todo tiene que ser muy lento, porque es como vos decías, Martín, están buscando vidas, y todo tiene que ser con mucho cuidado, a la vez de o sea, está por un lado la desesperación de querer rescatar, por otro lado esta lentitud necesaria, para poder esta templanza, ¿no?, necesaria para poder auxiliar, por supuesto, este sismo poco frecuente por su magnitud. Los especialistas coinciden en que no es habitual en Venezuela esto, ¿no?, que Venezuela registre movimientos de esta intensidad, aunque el país tiene actividad sísmica frecuente, sí, eso sí, la mayoría de los temblores suelen ser moderados y pasan a ser casi desapercibidos para la población, pero esto realmente, como vos contabas hace instantes, Martín,
es de mediana a gran envergadura, o sea, Claro, el es tema un es así. movimiento Hay determinadas placas tectónicas que tienen mayor actividad y menor actividad. La placa Caribe y la placa Sudamericana no es una placa, no son placas tectónicas que se destaquen por una gran actividad sísmica. No pasa lo mismo, por ejemplo, en Los Ángeles, que está la falla de San Andrés, o en Chile, por ejemplo, claro. donde sabemos que hay mayor movimiento. Acá por ahí, al no ser una cuestión cotidiana, no hay tanto preparativo, no hay, digamos, tanta prevención. Pero lo que vos bien decías, cuando uno trabaja en zonas de rescate, es escuchar, y es también, como vos decís, mover los escombros con mucho cuidado, Total. porque hay gente que por ahí perdió el conocimiento y está aplastada sobre algo que pesa mucho. Hay que hacer un trabajo como si se sacara, digamos, con pinzas las cosas del lugar. Y también hay que explicar qué es lo que pasa socialmente, que lo que primero que se hace es el auxilio psicosocial, que es lo que marca el protocolo para este tipo de casos. Se contienen a las familias, porque supongamos que no sabemos todavía si hay víctimas, pero hay gente que por ahí no encuentra a un familiar, o a su mascota, o de repente a un amigo o un ser querido. Entonces hay que hacer toda esa contención porque es desesperante. Y no solamente eso, lo que estamos viendo muy probablemente será un edificio. Imagínense todos, les propongo este ejercicio, incluido nosotros, que esa sea nuestra casa. Imagínate la desesperación, lo que es haber perdido todo. De hecho, para todo el pueblo venezolano, ¿no? Es realmente duro. Hay muchos venezolanos por alrededor del mundo, ¿no? Sabemos que muchas personas de Venezuela debieron irse en algún momento, y yo hablaba en el pase y en el camarín con nuestro compañero Giovanni, y me hablaba con lágrimas en los ojos. Está lejos de casa y esto está sucediendo, y me decía, estaba viendo el shopping donde voy habitualmente o donde iba, y de repente veo a mi gente que está saliendo con pánico y aterrorizada de ese lugar, corriendo, y estas escenas de destrucción, ¿no? De derrumbe, y de mucha angustia, por supuesto, estas horas de angustia que está viviendo Venezuela, que no se centra solo en allí, en ese lugar, sino en toda la comunidad venezolana que vive en diferentes puntos del planeta, ¿no? Y por supuesto no podemos hacer como si no pasara nada. Duele, realmente duele la situación, y es como decías, Martín, llegar y ver, esta es tu casa, por un momento es tener empatía, ¿no? Tomando lo que vos decís también, con la importantísima inmigración que hay venezolana en Argentina, ver que por ahí uno reconoce que esa es la casa de un amigo, la casa de un familiar. Ahí estamos. Eso es desesperante y uno lo está viendo desde acá. Recién yo escuchaba por la cucaracha el ruido de una sierra y de herramientas que se utilizan para cortar estructuras metálicas. Están tratando de despejar la zona, y todo lo que hablamos recién, todo lo que es lo que decía en el graf, ¿no? Piden a la población tranquilidad, porque lo que primero se hace, como les decía, es el auxilio psicosocial, que por ahí, por lo general se hace en los clubes o se hace en una iglesia o en algo, tratar de contener a las familias, que se calmen. Algunos teléfonos funcionan, algunas líneas no. Es desesperante que yo trate de hablar a un lugar y en esa área se cayó una antena, por ejemplo, de comunicación, y no hay comunicación. Y afortunadamente la gente está bien. Todo eso desespera y va siendo un crecimiento de la angustia tremendo. Por eso pide el gobierno calma con lo que está pasando. Primero hay que evaluar la zona, lo que se llama, lo que primero se hace es una evaluación de la zona de desastre. ¿Qué cantidad se cuantifica? ¿Qué cantidad de edificios? ¿Cuál es el peligro de las cañerías? Supongamos que se haya roto una cañería central o maestra de gas. La posibilidad de réplicas también. De réplicas, siempre hay réplicas, porque las capas tectónicas se acomodan con el tiempo. Siempre viene uno fuerte, uno mediano, y después tal vez algunas pueden ser muy leves, y por ejemplo si vos vivís en una casa no lo percibís, pero si vivís en un edificio de 20 pisos por ahí lo percibís. Es raro que haya otra réplica de esta magnitud, que puede ser también, porque sabemos que lo que es en geología y lo que es la naturaleza es impredecible, pero la verdad que
veo trabajar a esta gente, realmente es un trabajo muy duro, muy difícil, y la verdad que muchas veces esta gente no recibe el reconocimiento que tiene que tener, porque hay que meterse ahí con un peligro de vida tremendo, que se pueda caer mampostería, que uno se pueda lastimar. Uno no tiene idea lo que es, como te decía, he formado parte de esos escuadrones varias veces, y lo que es estar en ese momento con la desesperación, la angustia, o tratar de escuchar la voz de una persona realmente es que y no poder sacarla. Hay que combinar y hay que hacer una gestión de un montón de sensaciones y emociones que yo creo los atraviesan. Tienen que tener una formación muy grande, ¿no? Estas personas de los servicios de seguridad, que es la desesperación de querer rescatar, esto de tener esa agudeza auditiva para poder escuchar, la templanza para intentar no lastimar si se puede rescatar a alguien con vida. Realmente son todas cosas que estas personas que estamos viendo trabajar en este momento en imágenes en vivo en Caracas, en Venezuela, realmente tienen que saber gestionarlas. Tienen que destacar una gran vocación. Por eso te decía, estos momentos que no se puede hablar son momentos de muchísima tensión. Entonces, por lo menos si uno pudiera hablar, la puede descargar, pero hay que estar en silencio y tranquilo, viendo si se puede rescatar una vida, si hay enemigos. Son momentos desesperantes, y la verdad que les mando desde acá, y les mandamos desde acá un abrazo a los hermanos de Venezuela, que lo están viendo desde acá, que es tremendo verlo, como nos decía nuestro compañero, ese era el shopping donde iba yo, o esa es la casa de un amigo o de un familiar. La verdad. Y yo creo que todos a esta altura nos cruzamos con un hermano venezolano, o charlamos, y tenemos contacto y decís, la están pasando mal realmente. En este momento Venezuela está atravesando horas de conmoción luego de estos dos fuertes terremotos que sacudieron gran parte del país. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Juan Martín, bien, muy bien. Y tomando un poco lo que vos decías y de todo el mapa político que se está dando ahora en Estados Unidos y las cosas encontradas, porque Trump dice una cosa que parece ser que la tiene negociada y arreglada, y por otro lado Irán dice todo lo contrario permanentemente. ¿Vos creés que esto es realmente una desescalada del conflicto, o es simplemente, digamos, una parada táctica entre dos países que se desconfían uno del otro? Para mí es retórica, sí, es retórica. No, nadie está diciendo la verdad. Y nosotros tampoco sabemos la verdad, ¿no? Por eso también te doy los otros datos que son los factibles, que tiene que ver con elecciones, que tiene que ver, por ejemplo, una jueza de Boston hoy desestimó la cuestión de que para las elecciones de Donald Trump metió un proyecto para presentar, atestiguar de que realmente son ciudadanos los que van a votar, ¿no? Llevando pasaportes, actas de nacimiento, una cosa realmente, se podría decir, ridículo en un lugar donde realmente no hay problemas con las elecciones, ¿no? Pero lo cierto es que, mira, paró la policía delante mío, pero no pasa nada, no voy preso, hasta ahora. Me parece, pero verdaderamente me parece que lo otro es todo retórica, y como te decía, vamos a saber la verdad cuando terminen estos 60 días y a ver qué realmente se firma, ¿no? En estos contratos justamente con Irán, ¿no? Claro, sabemos que el 30 de junio va a haber una reunión, pero tomando en cuenta lo que vos decís y en medio de todo este ardid político, ¿qué busca Trump con todos estos dimes y diretes? ¿Un fortalecimiento realmente político o realmente, porque como hay cosas que dice que después Irán se contradice, está buscando mayor fortaleza política porque sabe que en una elección de medio tiempo está ahí en la duda que sí o que no? Bueno, yo lo que me parece que lo está tomando es tiempo. Lo que están tratando de hacer es tiempo, ¿no? Fíjate que hoy Mike Johnson, que es justamente el presidente de la Cámara de Representantes, dijo: a cómo van las cosas, nosotros vamos a perder las elecciones y esto va a ser un desastre, ¿no? Realmente sorprendió que el presidente de la Cámara dijera eso, ¿no? Pero bueno, verdaderamente
como te digo, me parece que Trump lo que está tomando es tiempo y tratar de alejar justamente todos estos problemas para que el impacto del 3 de noviembre sea el menor, ¿no? Y como veíamos, Dani, al principio cuando se generó esta información que había pasado pocas horas nada más, no se sabía el número de heridos ni de muertos. Esto es, les diría, un clásico en las catástrofes humanas. A medida que va transcurriendo el tiempo, van pasando estas cosas. Ya hay 32 muertos, 700 heridos, y hay una serie de medidas que ya va tomando desde el punto de vista oficial el gobierno. Como nos decía nuestro corresponsal en Venezuela, las medidas oficiales, se ha activado lo que se llama el protocolo de emergencia, lo que trata el protocolo de emergencia. Obviamente que es la suspensión de todos los servicios, suspensiones de las redes de transporte, suspensión de aeropuertos. Eso es lo que está, digamos, es la norma internacional, digamos, en los casos de catástrofes humanas. Y después todo el trabajo estructural. A la gente las van sacando de los edificios, se va revisando. Esto es un trabajo muy lento que no se hace del día a la noche para ver si la propiedad es habitable o no, o corre un riesgo de vida. Por otro lado, ir edificio por edificio, como vemos, ahí hay una suerte de bomberos y de escuadrón de rescate, que pueden ser más o menos entre 10 y 12 personas. Pensemos de lo que es tratar de, ahí están tratando de ingresar por una suerte de espacio que han hecho retirando los escombros. Todo este tratamiento de la emergencia es muy lento. Imagínense que si en una cuadra se cayeron, supónganse, 5 o 6 edificios con escuadrones de pocas personas, como nos decía también el corresponsal, que no es tampoco un país que esté preparado o que tenga, como otros países que tienen riesgos sísmicos, con escuadrones especializados. Acá vemos bomberos y gente, lo que sería el equivalente de defensa civil para nosotros, trabajando entre los escombros. Es lo que se llama, esto se trabaja bajo círculos de emergencia. El primer factor del círculo ante una catástrofe es el rescate, que es lo que están haciendo ahora. Escuadrones buscando personas con vida. Por otro lado, se trata de apaciguar desde el punto de vista psicológico a la gente, y por otro lado, que va a ser en una etapa, suponemos que en 1 o 2 semanas, ver si los edificios realmente están habitables, qué pasa con los edificios linderos, etcétera, etcétera, lo que se llama el tercer círculo de la seguridad ciudadana. Pero esta es la primera etapa, la más fuerte, donde, bueno, ven sacar personas sin vida de esos lugares. Terrible. Es realmente tremendo. Y cuando hablamos de heridos, también hay heridos de gravedad, no solamente heridos de una fractura, cosas así, sino gente que realmente tiene consecuencias severas. Entonces el ambiente es de muchísima tensión, y hay que esperar. A medida que va creciendo la información, van a crecer lamentablemente el número de víctimas fatales, y también, por supuesto, el número de heridos, y también de gente que va a quedar, por supuesto, sin hogar. Es realmente, cuando uno lee las noticias entre lo que son las negociaciones de Irán y Estados Unidos, hay momentos que les juro que es desgastante. Porque si uno escucha, como hablábamos recién, la versión Trump dice que está todo bien, que está negociado, o lo que le es de su incumbencia o que políticamente le puede servir como una herramienta de posicionamiento político ante una elección que acaba de tener, y una futura elección que va a tener, que aparentemente no le está arrojando bien en las encuestas. Pero ahora, ¿de qué estamos hablando? El día 30 de junio se va a efectuar una reunión que le han puesto el nombre de una reunión técnica. ¿Qué significa una reunión técnica? Me parece que significa suavizar, porque digo, voy a hablar de temas técnicos. Automáticamente estoy dejando afuera lo que está realmente empantanado del conflicto, que todos lo sabemos, que es el problema con el Líbano, el ataque permanente de Israel al sur del Líbano, el tema del Hezbollah, que eso es lo que traba el acuerdo. Entre todo lo demás hubo una suerte de coincidencia, digamos, porque si decimos que acordaron, por ahí no es tan así, pero sí hubo
se han bajado el tenor de las discusiones y se ha dicho, bueno, perfecto, entre esto acepto, pero cada vez que uno quiere entrar con el tema del Líbano, con el tema de Hezbollah, y etcétera, etcétera, ahí es donde surge el cortocircuito. Entonces el 30 de junio le han puesto a esto entre Washington y Teherán, dijeron, bueno, vamos a hacer un acercamiento, una reunión de corte técnico. Por eso les quería explicar estas diferencias, porque uno cree, ya se sientan ahí y arreglan todo. No, señor. Washington confirmó que las conversaciones técnicas comienzan el próximo 30 de junio y estarán a cargo de equipos de especialistas. ¿Qué van a hacer? Se van a sentar en la mesa y van a llevar una persona especialista en temas nucleares, otra persona especialista en el tema financiero, otra persona especialista en tema de lo que son los hidrocarburos, etcétera, etcétera, como una reunión de técnicos para hacerle más gráfico. El objetivo será avanzar sobre los aspectos más complejos del acuerdo, cosa que esto hay que tomarlo entre comillas porque sabemos, como les decía recién, que los acuerdos complejos del acuerdo son otros, ¿no? Pero acá dice que es, por ejemplo, el programa nuclear, por un lado, y el régimen de sanciones. Estados Unidos, y hay otros países también que tienen acuerdos con Estados Unidos, también tienen retenidos, saben, fondos millonarios de Irán, y lo que quiere Irán que le liberen, por supuesto, el dinero. Eso será una parte de la charla, que es una charla más de corte financiero, les diría, y que la tensión puede estar intermedia. Donde va a crecer la tensión, por supuesto, va a ser en la parte nuclear. Sí, vamos a hablar de lo técnico ahora y no de lo que es el tema militar con Israel. Estados Unidos asegura que va a insistir con los inspectores nucleares que deben ingresar cuanto antes a territorio iraní. Sabemos que de cuanto antes y todo esto, Irán dijo, momento, todo será a su tiempo, esto va a tener un orden y va a ser de una manera consensuada, no es que va a ser como lo quiera o lo pretenda Estados Unidos. Hay que sentarse a negociar, por eso le hablan de una reunión técnica, que lo que se va a hablar básicamente son finanzas, se hablarán el tema de la energía y se hablará del tema de dinero, y el resto quedará para una segunda opción. Y por supuesto, como les decía recién, el tema, digamos, nuclear, que vamos a ver qué es lo que sucede. Todo esto va a pasar el 30, hay que esperar hasta el 30 de junio, a ver qué sorpresa nos trae esta reunión y para qué lado va. Si logran acordar estos puntos que estamos conversando, y se los resumo sucintamente, que es la parte nuclear, la parte financiera y todo lo que es la parte, digamos, energética, va a ser, por supuesto, un avance. Después quedarán otros puntos más delicados, que será la paz en el Líbano. Los acuerdos políticos abren la puerta, pero los equipos técnicos son los que determinan si la negociación puede transformarse en una realidad. Por eso le decía, hay que esperar hasta el 30. Recuerdan que recién, no hace unos minutos atrás, les contábamos la noticia de que Donald Trump hablaba y criticaba, entre comillas, a la OTAN y a algunos países, por supuesto, de la Comunidad Europea, de haberlo, entre comillas, abandonado con la cuestión de Irán y del apoyo, y que él se sintió muy solo, si se quiere, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué es lo que hace? Es crear tensión en la OTAN. Ya no es la primera vez que Donald Trump amenaza con, entre comillas, soltarle la mano desde el punto de vista militar a la OTAN, y la OTAN, por supuesto, dice inmediatamente tenemos que llegar unidos, la Comunidad Europea, a la próxima reunión. Los países que lideran la OTAN, por supuesto, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, y le agrego un dato más, Polonia, al ser frontera, acaba de recibir aviones de ultísima generación para poder cuidar más
la frontera. Los 5 dirigentes coincidieron en la necesidad de aumentar el gasto de defensa y renovar el pilar europeo de la alianza con el objetivo de reforzar la seguridad del espacio euroatlántico. Ellos lo que quieren es, por supuesto, y ya se lo dijo Trump una vez, que tenían que hacer una inversión mucho mayor en armas, cerca del 0,24% por país, porque él no va a estar todo el tiempo, digamos, a su servicio. Fue una suerte de como de reto por no haber participado de y haberlo apoyado en los ataques del Golfo Pérsico. Todos mandaron tropas, pero nadie entró en combate. La cumbre de junio estará centrada en el reparto de las responsabilidades entre los aliados y el fortalecimiento de las capacidades militares europeas frente al actual escenario internacional, que la verdad está cada vez más tenso. Entonces, lo que se está buscando es fortalecer desde el punto de vista militar a la OTAN, que los países europeos tengan unas fuerzas armadas y que cuenten con autonomía y que no sea, por supuesto, siempre dependiente de los Estados Unidos. Por eso hablábamos días pasados de las reaperturas de fábricas militares en Alemania y en otros puntos medulares también de Europa, como lo era en Francia. Lo que hay que tomar en cuenta es ver cómo se organiza en este momento los líderes y los países europeos para fortalecer militarmente a la OTAN, por un lado. Por otro lado, no depender de Estados Unidos, y por otro lado, estar atento ante cualquier conflicto internacional, porque la tensión en este momento en todo lo que es la región es muy fuerte.